Hijo discute con su madre hasta llorar, y Santa Teresita le envía un mensaje entre flores marchitas. Dicen que una palabra puede herir más que un silencio, y que hay lágrimas que el cielo escucha antes de caer. Aquella tarde, un hijo gritó a su madre hasta romperse por dentro. Pero cuando las flores del altar comenzaron a marchitarse, algo imposible sucedió. Santa Teresita le habló entre los pétalos secos. Esta es una historia que cambiará tu manera de ver las señales que Dios nos envía a través de lo más simple. En una tarde gris de Arequipa, Perú, donde las montañas se esconden entre nubes bajas y el viento arrastra el polvo de las calles empedradas, vivía un joven llamado Marcos. Tenía 30 años, manos curtidas por el trabajo en la construcción y un corazón cansado de cargar decepciones que nunca supo nombrar. Marcos había crecido en una casa pequeña, de paredes blancas y piso de cemento pulido, donde cada objeto guardaba la memoria del sacrificio. Su madre, doña Clara, era una mujer sencilla, de estatura baja, manos ásperas y ojos profundos que parecían guardar todas las oraciones que había pronunciado en silencio durante años. Ella trabajaba limpiando casas ajenas, planchando ropa que no era suya, pero siempre volvía con una sonrisa para su hijo. En la sala de aquella casa humilde, sobre una mesita de madera cubierta con un mantel bordado, descansaba una imagen pequeña de Santa Teresita del Niño Jesús. A su lado, un ramo de flores frescas que doña Clara cambiaba cada domingo después de misa. Para ella, esas flores no eran solo un adorno, eran una conversación constante con el cielo. Santa Teresita habla con flores, hijo, le decía a Marcos desde niño. Cuando veas una flor caer sin razón, es porque alguien allá arriba está escuchando. Pero Marcos había dejado de creer en esas cosas. La vida lo había golpeado demasiadas veces. Un trabajo perdido aquí, una pareja que se fue allá, deudas que crecían como sombras. Y aquella tarde, cuando llegó a casa con el alma destrozada por una deuda que no podía pagar, encontró a su madre preparando la cena como si nada pasara. «Mamá, necesito dinero», dijo con voz seca, dejando caer las llaves sobre la mesa. Doña Clara levantó la vista desde la estufa. «Hijo, ya sabes que no tengo, apenas me alcanza para...» «Siempre es lo mismo», lo interrumpió Marcos elevando la voz. «Siempre hay para tus flores, para tus velas, para tus santos, pero nunca hay nada para mí». Ella bajó la mirada, sintiendo cómo las palabras le atravesaban el pecho. «Marcos, no hables así. Ese dinero es para... ¿Para qué, mamá? Para pedirle milagros a una estatua. ¿Para qué sirve rezar tanto si al final seguimos igual de pobres?» El silencio se hizo denso. Doña Clara apagó la estufa con manos temblorosas. Sus labios se movieron como si fueran a responder, pero las palabras no salieron. Solo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Marcos sintió algo quebrarse dentro de él, pero el orgullo era más fuerte. «Estoy cansado, mamá. Cansado de vivir así. Cansado de que todo lo que hagas sea rezar y esperar que Dios arregle lo que tú nunca pudiste». Esas palabras cayeron como piedras. Doña Clara lo miró con los ojos llenos de dolor, de ese dolor que solo una madre puede sentir cuando su hijo la hiere en lo más profundo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y entró a su habitación. La puerta se cerró despacio, pero el sonido resonó en toda la casa. Marcos se quedó de pie en medio de la sala, respirando agitado con los puños cerrados. Miró hacia el altar. Las flores estaban frescas, blancas y amarillas, perfectas. Pero él solo vio un desperdicio, un símbolo de todo lo que su madre nunca entendió de la vida real. Dentro de la habitación, doña Clara se arrodilló frente a su cama, tomó su rosario entre las manos y comenzó a rezar en voz baja, con la voz quebrada por el llanto. Frente a ella, en un pequeño cuadro colgado en la pared, la imagen de Santa Teresita parecía mirarla con infinita ternura. «Teresita, no sé qué hacer, no sé cómo llegar a su corazón, por favor, ayúdalo. Aunque él no crea, yo sigo creyendo por los dos». Afuera el cielo comenzó a oscurecer. Las nubes se volvieron grises, pesadas, como si cargaran el peso de todo lo no dicho. Marcos tomó su chaqueta y salió de la casa sin despedirse, cerrando la puerta con fuerza. Necesitaba aire.
Necesitaba escapar de esa sensación de culpa que ya empezaba a clavarse en su pecho. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, mientras el viento frío le golpeaba el rostro. Pero no podía borrar la imagen de su madre llorando, no podía olvidar el sonido de esa puerta cerrándose. Y aunque trató de convencerse de que tenía razón, algo dentro de él sabía que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. El cielo comenzó a llorar, gotas suaves al principio, luego más fuertes, como si también lloraran por él. Marcos alzó el rostro hacia el cielo gris, dejando que la lluvia le empapara el rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente no pudo contener. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Así sabremos hasta dónde viajan estas historias. Regálale un me gusta a este video para que más personas puedan sentirlo y suscríbete para acompañarnos en cada nueva reflexión. Marcos caminó durante horas bajo la lluvia. Sus pasos lo llevaron por calles que conocía de memoria, pero que esa noche parecían ajenas, como si pertenecieran a otra vida. Pasó frente a la panadería donde su madre compraba el pan cada mañana, frente a la iglesia donde ella iba a misa todos los domingos, frente al parque donde, cuando él era niño, ella lo llevaba a jugar aunque estuviera exhausta del trabajo. Cada lugar era un recuerdo, cada esquina una herida abierta. Se detuvo bajo el alero de una tienda cerrada, empapado, temblando de frío y de rabia. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos, pero no encontró paz. Solo escuchó su propia voz repitiéndose en su mente. Cansado de que todo lo que hagas sea rezar y esperar que Dios arregle lo que tú nunca pudiste. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo mirar a su madre a los ojos y destruirla así? Los recuerdos comenzaron a llegar, uno tras otro, sin piedad. Se vio a sí mismo de niño, corriendo hacia ella cuando volvía del trabajo, con las manos llenas de dulces baratos que había comprado solo para verlo sonreír. La vio desvelándose para zurcir su uniforme escolar porque no tenían dinero para uno nuevo. La vio llorando en silencio una noche de Navidad porque no pudo comprarle el juguete que él había pedido. Y la vio rezando, siempre rezando. No porque fuera ingenua, no porque no supiera lo dura que era la vida, sino porque la fe era lo único que le quedaba cuando todo lo demás se derrumbaba. Marcos apretó los dientes. El nudo en su garganta se volvió insoportable. «Perdóname, mamá», susurró al viento. «Perdóname». Mientras tanto, en la casa silenciosa, doña Clara seguía de rodillas. El rosario resbalaba entre sus dedos, cuenta por cuenta, mientras repetía las mismas oraciones que había rezado miles de veces. Pero esta vez, cada palabra le dolía más que la anterior. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los años en las rodillas. Caminó hacia la sala y se detuvo frente al altar. Las flores que había puesto esa mañana estaban ahí, frescas como siempre. Pero algo le llamó la atención. Uno de los pétalos blancos había caído sobre el mantel. Frunció el ceño. Era extraño. Las flores estaban recién cortadas. No tenían por qué marchitarse todavía. Tomó el florero con cuidado y lo llevó a la cocina para cambiar el agua. Pero cuando volvió a colocarlas en su lugar, notó algo más inquietante. Varios pétalos más habían caído. El aroma dulce de las flores, ese perfume suave que siempre llenaba la sala, comenzó a desvanecerse. En su lugar quedó un silencio extraño, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Doña Clara tocó las flores con la punta de los dedos. Estaban frías, marchitándose lentamente, sin razón aparente. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué significa esto, Teresita?», murmuró. «¿Qué me quieres decir?». Se arrodilló de nuevo frente al altar, con las manos juntas, mirando la imagen de la santa con los ojos llenos de lágrimas. «Si esto es una señal, por favor que sea de esperanza, no de dolor. Mi hijo ya está sufriendo. Yo ya estoy sufriendo. Por favor, ayúdanos». Los pétalos siguieron cayendo, uno tras otro, como lágrimas silenciosas. Esa noche, Marcos volvió a casa pasada la medianoche. Entró sin hacer ruido, empapado y temblando. Vio luz en la habitación de su madre, pero no se atrevió a tocar la puerta. Solo se quitó la ropa mojada, se acostó en su cama y cerró los ojos, deseando que el sueño borrara todo. Pero el sueño que llegó no trajo paz. Se vio caminando por un jardín inmenso.
Las flores estaban secas, marchitas, marrones. El cielo era de un gris eterno, sin sol, sin estrellas. Caminó entre los pétalos muertos, sintiendo cómo crujían bajo sus pies, y al fondo, de espaldas a él, vio una figura vestida con un hábito carmelita. «¿Quién eres?», preguntó Marcos, pero su voz sonó lejana, como si no fuera suya. La figura no respondió. Solo se dio la vuelta lentamente. Era una joven de rostro sereno, con una pequeña sonrisa que no juzgaba. En sus manos sostenía un ramo de rosas marchitas, pero en medio de ellas una sola rosa roja brillaba con vida. «Las flores mueren», dijo la joven con voz suave, «pero el amor que las hizo florecer no». Marcos despertó de golpe, sudando, con el corazón acelerado. Miró alrededor, desorientado. Era de madrugada. Todo estaba en silencio, pero en su pecho algo había cambiado. No sabía qué, pero sentía una urgencia que no podía ignorar. Tenía que volver con su madre. Tenía que pedirle perdón, antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Marcos se levantó temprano. No había dormido casi nada. El sueño lo perseguía como una sombra. Aquella joven del jardín seco, aquel ramo de flores muertas con una sola rosa viva, no podía quitárselo de la cabeza. Se vistió apurado y salió de su cuarto. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. «¿Mamá?», llamó, pero no hubo respuesta. Fue hasta la puerta de su habitación y tocó suavemente. «Mamá, soy yo. Necesito hablar contigo». Nada. Tocó de nuevo con más fuerza. «Mamá, por favor». El miedo comenzó a trepar por su espalda. Abrió la puerta despacio. La habitación estaba a oscuras, las cortinas cerradas, y en la cama su madre yacía inmóvil, con el rostro pálido y la respiración débil. «¡Mamá!», gritó Marcos, corriendo hacia ella. La sacudió suavemente. Doña Clara abrió los ojos con esfuerzo, pero no pudo hablar. Solo lo miró con esos ojos que siempre lo habían visto con amor, incluso cuando él no lo merecía. «Voy a llamar una ambulancia», dijo Marcos con voz temblorosa, sacando su teléfono. «Aguanta, mamá, por favor, aguanta». Mientras esperaba, se sentó junto a ella, tomándole la mano. Estaba fría, demasiado fría. «Perdóname», susurró con la voz quebrada. «Perdóname por todo. No debí hablarte así». «No debí». Doña Clara apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. Solo una sonrisa débil, triste, pero llena de perdón. Cuando llegó la ambulancia, se la llevaron rápido. Marcos iba a acompañarla, pero antes de salir algo lo detuvo. Una sensación extraña, como si alguien lo estuviera llamando desde la sala. Se acercó al altar. Las flores seguían ahí, pero estaban completamente marchitas. Pétalos esparcidos por todo el mantel, tallos secos quebradizos. El florero parecía un cementerio de lo que alguna vez fue hermoso. Pero lo más extraño era el aroma. A pesar de que las flores estaban muertas, el aire olía a rosas frescas, intenso, dulce, imposible de ignorar. Marcos frunció el ceño, se acercó más, y entonces lo vio. Entre los pétalos secos, una hoja marchita había caído al mantel, pero no era una hoja común. En el reverso, con una caligrafía fina, delicada, casi invisible, estaban escritas estas palabras: «Ama aunque te duela, porque el amor no se marchita, solo se transforma». La hoja cayó de sus manos. Sus piernas dejaron de responderle. Cayó de rodillas frente al altar con la respiración entrecortada, sintiendo cómo algo mucho más grande que él llenaba esa habitación. Esa no era la letra de su madre. Él conocía su escritura. Además, ella no había salido de su cuarto en toda la noche. Entonces, ¿quién había escrito eso? Levantó la vista hacia la imagen de Santa Teresita. La joven del hábito carmelita lo miraba con la misma serenidad del sueño, con la misma ternura que no juzga. Y en ese momento, algo imposible sucedió. Una de las rosas marchitas del ramo comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, sus pétalos secos empezaron a abrirse de nuevo, como si la vida regresara a ellos, como si alguien, desde algún lugar invisible, estuviera soplando aliento sobre la muerte. Marcos no podía creer lo que veía. Extendió la mano temblorosa y tocó la rosa.
estaba cálida, viva. Una paz profunda, inexplicable, lo envolvió. No era algo que pudiera describirse con palabras. Era como si todas las tormentas de su alma se detuvieran de golpe. Como si una mano invisible lo sostuviera y le dijera: todo va a estar bien. Cerró los ojos y lloró. Lloró como no lo había hecho en años. Lloró por su madre, por las palabras que nunca debió decir, por todos los años que la había lastimado sin darse cuenta. Lloró por sí mismo, por el hombre vacío en el que se había convertido. Y lloró de gratitud, porque en medio de todo ese dolor, algo o alguien le había mostrado que todavía había esperanza. Recordó entonces las palabras que su madre le decía de niño: Santa Teresita, habla con flores, hijo. Cuando veas una flor caer sin razón, es porque alguien allá arriba está escuchando. Y ahora entendía. Las flores no se habían marchitado por casualidad. No era un castigo, era una carta, un mensaje enviado desde el cielo para recordarle que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Se levantó despacio, tomó el ramo marchito con cuidado y salió corriendo hacia el hospital, porque ahora sabía que su madre necesitaba verlo, necesitaba escucharlo, y él necesitaba decirle todo lo que había callado durante años. Si sientes que estas palabras resuenan en tu historia, acompáñanos con un me gusta y comparte esta reflexión con alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir caminando juntos en cada nueva historia. Marcos llegó al hospital corriendo, con el ramo de flores marchitas apretado contra su pecho. La gente lo miraba extrañada, pero a él no le importaba. Solo pensaba en su madre. Subió las escaleras de 2 en 2, sin esperar el ascensor. Cuando llegó a la habitación, la enfermera salió justo en ese momento. Era una mujer mayor, de rostro amable, que lo miró con sorpresa. ¿Es usted el hijo de la señora Clara?, preguntó. Sí, respondió Marcos, casi sin aliento. ¿Cómo está? ¿Puedo pasar? Está estable, gracias a Dios. Fue un desmayo por presión baja y agotamiento. Necesita descanso, pero se va a recuperar. La enfermera hizo una pausa y olfateó el aire. ¿Trajo flores? Marcos miró el ramo en sus manos. Las flores seguían marchitas, secas, sin vida aparente. Sí, bueno, más o menos. Qué curioso, dijo la enfermera con una sonrisa. Huele a rosas frescas por todo el pasillo desde que usted llegó. ¿No las trae usted? Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dijo nada. Solo asintió levemente y entró a la habitación. Doña Clara estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados, conectada a un suero. Su rostro seguía pálido, pero respiraba con calma. Marcos se acercó despacio, como si temiera despertarla. Se sentó en la silla junto a la cama y colocó el ramo marchito sobre la mesita de noche. Durante unos minutos, solo la observó. Las arrugas en su rostro, el cabello canoso despeinado, las manos agrietadas por años de trabajo duro. Y en ese momento, Marcos entendió algo que nunca antes había comprendido. Su madre era un milagro viviente. No porque fuera perfecta, no porque tuviera respuestas para todo, sino porque a pesar del dolor, del cansancio, de la pobreza, nunca dejó de amar, nunca dejó de creer, nunca dejó de orar por él. «Mamá», susurró con voz quebrada, tomando su mano entre las suyas. «Sé que no puedes oírme, pero necesito decírtelo. Perdóname, perdóname por todo». Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. «Tenías razón. Siempre tuviste razón. No se trata de tener dinero o de que las cosas salgan bien. Se trata de amor. Y yo no supe ver todo lo que hiciste por mí. No supe valorar cada sacrificio, cada oración, cada madrugada que te desvelaste pensando en mí». Su voz se quebró. «Fui un egoísta, mamá, un hijo ingrato, y no merezco tu perdón. Pero si me das una oportunidad, si me dejas empezar de nuevo, te juro que voy a cambiar. Te juro que voy a ser el hijo que tú siempre mereciste». En ese momento, doña Clara abrió los ojos. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Miró a su hijo y, a pesar de la debilidad, sonrió. Una sonrisa suave, llena de ternura. «Marcos», susurró con voz ronca. «Estoy aquí, mamá, estoy aquí». Ella levantó la mano con esfuerzo
y le acarició la cabeza, como hacía cuando él era niño. «No tienes que pedirme perdón, hijo. Yo ya te perdoné, desde antes de que tú lo pidieras». Marcos apoyó la cabeza en la cama y lloró como un niño. Sintió como su madre le acariciaba el cabello, con esa ternura que solo una madre puede dar. Y en medio de ese llanto, sintió que algo dentro de él se sanaba, algo que había estado roto durante años. «Mamá», dijo entre sollozos, «pasó algo extraño. Las flores del altar se marchitaron todas, pero apareció un mensaje y una de ellas volvió a abrirse. Yo creo que Santa Teresita te escuchó». Doña Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Ella siempre escucha, hijo, siempre. Solo hay que saber mirar. Antes no creía, pero ahora sí». Ella apretó su mano con más fuerza. «Santa Teresita siempre me dijo que las flores mueren solo para enseñar a renacer. Y ahora tú estás renaciendo, hijo. Ahora tú estás volviendo a florecer». En ese momento, un rayo de sol atravesó las cortinas de la habitación. La luz dorada iluminó la cama, las manos entrelazadas de madre e hijo, y el ramo de flores marchitas que descansaba sobre la mesita. Y ante los ojos de ambos, otra flor del ramo comenzó a abrirse lentamente. Los pétalos secos recuperaron el color, la vida, la fragancia. Era imposible, inexplicable, pero estaba sucediendo. Marcos y doña Clara se miraron sin palabras, porque no hacían falta. Ambos sabían que no estaban solos en esa habitación, que alguien más, alguien infinitamente amoroso, estaba ahí con ellos. «Gracias, Teresita», susurró doña Clara con los ojos hacia el cielo. «Gracias por cuidar de mi hijo». Y desde algún lugar invisible, una voz dulce como el perfume de las rosas pareció responder: «Yo siempre cuido de los que aman con el corazón roto, porque esas son las flores más hermosas del jardín de Dios». Las semanas que siguieron fueron diferentes. Doña Clara se recuperó lentamente. Los médicos dijeron que había sido un milagro que no pasara nada grave. Ella solo sonrió y dijo: «No fue milagro, fue oración contestada». Marcos cambió, no de la noche a la mañana, pero sí paso a paso. Comenzó por lo pequeño. Ya no llegaba tarde a casa, ayudaba con los quehaceres, escuchaba a su madre sin interrumpirla. Y lo más importante, empezó a acompañarla a misa los domingos. Al principio le costaba sentarse en esas bancas de madera, escuchar las lecturas, rezar el rosario, pero poco a poco algo dentro de él fue cambiando. No era solo la fe, era la paz. Esa paz que tanto había buscado en lugares equivocados y que ahora encontraba en el silencio de una iglesia pequeña. Un domingo, después de misa, Marcos se acercó al altar lateral, donde estaba la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús. Era más grande que la de su casa, tallada en madera con un ramo de rosas en las manos. Se arrodilló frente a ella y por primera vez en su vida le habló de corazón: «No sé si me escuchas, no sé si realmente fuiste tú quien dejó ese mensaje, pero si lo fuiste, gracias. Gracias por salvar a mi madre, gracias por salvarme a mí». Cuando regresó a casa, tomó una decisión. Transformó su habitación en un pequeño altar. No era ostentoso, solo una mesa sencilla con un mantel blanco, la imagen de Santa Teresita que su madre le regaló y un florero que Marcos llenaba cada semana con rosas frescas. Pero eso no fue todo. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio a una mujer mayor sentada en la acera vendiendo flores. Eran rosas de todos los colores. Marcos se detuvo y compró varias, pero en lugar de llevárselas a casa, fue al hospital. Entró a la sala de espera y se acercó a la recepción. «Disculpe», dijo a la enfermera, «¿hay pacientes que no reciban visitas? ¿Personas que estén solas?» La enfermera lo miró sorprendida. «Sí, varios. ¿Por qué?» «Me gustaría llevarles estas flores, si es posible». Ella sonrió con ternura. «Claro que es posible. Ven, te acompaño». Marcos visitó 5 habitaciones ese día. Dejó rosas en cada una. Habló con los pacientes, los escuchó, les hizo compañía. Algunos lloraron de emoción, otros solo sonrieron. Pero todos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo, que alguien se acordaba de ellos. Desde entonces, Marcos volvió cada semana.
Compraba flores baratas, pero las entregaba con el corazón, y cada vez que veía una sonrisa en el rostro de alguien olvidado, sentía que las flores marchitas de aquel día no habían sido un final, eran una carta escrita por el cielo, un recordatorio de que el amor transforma todo. Doña Clara lo veía llegar con las manos vacías, sin rosas para el altar de la casa, y sonreía, porque sabía que su hijo había aprendido algo más importante, que las flores no son para adornar altares, son para alegrar corazones. Una noche, mientras cenaban juntos, Marcos le preguntó: «Mamá, ¿cómo hiciste para no perder la fe? Después de todo lo que pasamos, de todo lo que sufriste, ¿cómo seguiste creyendo?». Doña Clara dejó el tenedor sobre la mesa y lo miró con esos ojos profundos que guardaban tantas historias. «Porque la fe no es creer que Dios va a resolver todos nuestros problemas, hijo. Es creer que Él está con nosotros mientras los atravesamos, y eso es suficiente». Marcos asintió en silencio. Ahora lo entendía. Los meses pasaron. Marcos consiguió un trabajo estable. No era mucho, pero alcanzaba. Dejó de quejarse, dejó de culpar a la vida. Aprendió a agradecer por lo pequeño: un plato de comida, un techo, la salud de su madre. Y aprendió algo más: a escuchar sin discutir, a hablar sin herir y a amar sin condiciones. Una tarde, mientras regaba las rosas del altar en su habitación, encontró un pétalo seco caído en el piso. Lo recogió con cuidado y lo observó. Estaba marchito, sin color, pero en lugar de tirarlo, lo guardó en una cajita, porque ese pétalo era un recordatorio de que las flores marchitas no eran un final, eran un comienzo. Las flores mueren. Susurró para sí mismo, recordando las palabras del mensaje, pero el amor que las hizo florecer, no. Y en ese momento sintió una brisa suave entrar por la ventana, una brisa que olía a rosas frescas, una brisa que lo abrazaba como un susurro del cielo. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, las hojas cayeron y volvieron a brotar, pero algunas cosas permanecieron: el amor de Marcos por su madre, su fe renovada y esas visitas semanales al hospital que se convirtieron en su ritual más sagrado. Un año después de aquel día, Marcos caminaba por el cementerio de Arequipa. Era un sábado por la tarde y el sol descendía lentamente entre las montañas. En sus manos llevaba un ramo de rosas frescas, blancas y rojas, las mismas que su madre amaba. Se detuvo frente a una tumba sencilla, de mármol blanco. En la lápida estaba grabado el nombre de Doña Clara, junto con una frase que él mismo había elegido: amó con flores, rezó con el corazón y enseñó que el amor nunca se marchita. Marcos se arrodilló y colocó las rosas sobre la tumba. Pasó los dedos por las letras grabadas, sintiendo el frío del mármol bajo su piel. «Hola, mamá», susurró. «Te traje tus flores favoritas». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas secas que se habían acumulado alrededor de la tumba. Marcos comenzó a limpiarlas con cuidado, una por una, y entonces vio algo que lo dejó sin aliento. Entre las piedras grises, junto a la base de la lápida, una pequeña flor silvestre había brotado. Era diminuta, casi invisible, con pétalos blancos y el centro dorado. No tenía razón de estar ahí. El suelo era duro, árido, sin tierra fértil. Y sin embargo, ahí estaba, viva, floreciendo en medio de la muerte. Marcos la tocó con la punta de los dedos, temblando. Recordó aquel día en que las flores del altar se marchitaron. Recordó el mensaje escrito en el pétalo seco. Recordó la rosa, que volvió a abrirse ante sus ojos. Y en ese momento, comprendió algo que cambió todo su entendimiento. Las flores no mueren para enseñarnos tristeza. Mueren para enseñarnos que la vida siempre encuentra una manera de regresar. Que el amor verdadero nunca se extingue. Solo se transforma en algo nuevo, algo más profundo, algo eterno. «Gracias, mamá», dijo con la voz quebrada. «Gracias por enseñarme a creer. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que el cielo no está lejos. Está en cada acto de amor que hacemos aquí». Se quedó ahí durante largo rato, en silencio, sintiendo la presencia de su madre como si nunca se hubiera ido. Porque en realidad nunca se fue.
Seguía viva en cada rosa que él regalaba, en cada paciente que visitaba, en cada oración que ahora rezaba con el corazón. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Marcos se levantó. Miró una última vez la tumba, la pequeña flor silvestre y el ramo de rosas frescas que había dejado. Y en su mente volvió a ver aquella imagen que había soñado hace un año. El jardín seco, la figura vestida de Carmelita, la rosa roja que brillaba entre las flores marchitas. Ahora entendía el mensaje completo. No era solo para él, era para todos los que alguna vez han herido a alguien que aman, para todos los que han perdido la fe en medio del dolor, para todos los que piensan que es demasiado tarde para cambiar. Las flores mueren, susurró al viento, repitiendo las palabras que nunca olvidaría. Pero el amor que las hizo florecer, no. Y mientras caminaba de regreso por el cementerio, sintió algo cálido en el pecho. No era solo paz, era certeza. La certeza de que su madre estaba bien, que Santa Teresita cumplió su promesa, que el cielo no es un lugar lejano, sino un estado del corazón donde el amor vive para siempre. Al salir del cementerio, Marcos se detuvo. Giró la cabeza y miró hacia atrás, y por un instante, solo un instante, creyó ver una figura junto a la tumba de su madre. Una joven vestida de Carmelita, sosteniendo un ramo de rosas, sonriendo con infinita ternura. Parpadeó, y ya no estaba. Pero el aroma a rosas frescas seguía flotando en el aire. Marcos sonrió. No necesitaba más pruebas. Sabía que no estaba solo, que nunca estuvo solo, y que cada vez que viera una flor, cada vez que oliera su perfume, recordaría que el cielo habla en susurros, en pétalos que caen, en mensajes escritos con amor. Porque a veces el cielo no grita, solo deja caer una flor, y esa flor lo cambia todo. Pasaron los años. Marcos siguió visitando hospitales, llevando flores a los olvidados. Se convirtió en un hombre conocido en su ciudad, no por fama, sino por bondad. La gente comenzó a llamarlo el hombre de las rosas. Él solo sonreía y decía, no soy yo, es mi madre, y es Santa Teresita. Un día, una joven periodista lo entrevistó para el periódico local. ¿Por qué haces esto?, le preguntó. ¿Qué te motiva a seguir semana tras semana sin esperar nada a cambio? Marcos miró el ramo de rosas que llevaba en las manos. Pensó en su madre. Pensó en aquel día en que gritó hasta hacerla llorar. Pensó en las flores marchitas que se convirtieron en el mensaje más importante de su vida. Porque aprendí, dijo con voz suave, que el amor no se marchita, solo se transforma. Y cada flor que regalo es una manera de transformar el dolor en esperanza, la culpa en perdón, la muerte en vida. La periodista escribió cada palabra, conmovida. Y cuando publicó la entrevista, miles de personas la leyeron. Algunos lloraron, otros compartieron sus propias historias. Muchos comenzaron a hacer lo mismo, comprar flores y regalarlas a extraños, visitar hospitales, hablar con los olvidados. Y todo comenzó con una discusión, con lágrimas, con flores marchitas, con un mensaje imposible escrito en un pétalo seco, porque así trabaja el cielo, no con truenos ni relámpagos, sino con flores que caen en el momento exacto, con aromas que aparecen de la nada, con pequeños milagros que pasan desapercibidos para los distraídos, pero que lo cambian todo para los que tienen el corazón abierto. Hoy, en algún lugar de Arequipa, un altar pequeño sigue encendido. Las flores se cambian cada domingo. El aroma a rosas llena la sala, y frente a la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús descansa una cajita de madera. Dentro de esa caja, guardado con cuidado, hay un pétalo seco, marrón, frágil, casi desintegrado, pero en el reverso todavía se pueden leer las palabras escritas con caligrafía fina: ama, aunque te duela, porque el amor no se marchita, solo se transforma. Ese pétalo es un recordatorio, un puente entre el cielo y la tierra, una prueba de que cuando todo parece perdido, cuando las flores se marchitan y el corazón se rompe, Dios no nos abandona, solo nos envía un mensaje, y ese mensaje siempre llega en el momento perfecto, a veces en forma de un sueño,
A veces en forma de una rosa que vuelve a abrirse, a veces en forma de una madre que perdona antes de que le pidan perdón, y a veces, solo a veces, en forma de una flor que brota entre las piedras de un cementerio, recordándonos que la vida siempre, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo, porque las flores mueren. Eso es inevitable, pero el amor que las hizo florecer, ese amor es eterno. Ese amor nunca, nunca se marchita. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario contándonos qué parte te conmovió más. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite reconciliarse con su historia. Aquí, cada palabra tiene un propósito y cada historia puede ser un milagro. Que Santa Teresita del Niño Jesús derrame rosas en tu camino y que nunca olvides que el cielo siempre escucha. Siempre. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.